botellita de agua. Y como estoy con los auriculares, no me quedé, no Vayan escuchaba. poniendo la De asistencia, lejos. chicos, nombre y apellido. No sé si ahí se Ya está se ve, viendo. ya se ve. Bueno. Bueno, recuerdan que la clase pasada, no sé si quieren hacer el resumen, pudieron hacer algún ejercicio de volumen de sólido. Ustedes tienen el trabajo práctico, acá vamos a buscar el trabajo práctico. No sé si pudieron probar de hacer alguna de las ejercitaciones. Acá tienen en el 8 el volumen al generar las superficies que giran y ahí indican cuáles son los ejes respecto al cual gira, ¿sí? Entonces, si es alrededor del eje X, ¿qué método era? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba si giraba alrededor del eje X? Por lo menos identificar el método, sí, el eje de giro es el eje X, gira acá, respecto a este eje. Te quedaba la figura esta, con su elemento diferencial, digamos, y cuando rotaba me estaba generando acá. ¿Cómo cortabas esto? ¿En anillos eran? Si el eje es el eje X, es el eje Y. No, Es el eje del X. disco. Me confundí. En el eje Y es el anillo. Este confunde, siempre confunde, como yo les comentaba Sí. Estela, a veces, incluso cuando uno dice que gira alrededor, cuando miramos acá, ¿no? En este ejercicio, en el inciso E, alrededor de I igual a -4, uno se empieza a hacer lío, porque I igual a -4, pensamos que es alrededor del eje X, pero si es -4, I igual a -4, es una recta que es paralela al eje X en definitiva. Entonces, esta es la ecuación del eje de giro, pero en definitiva gira con respecto a un eje que es paralelo al eje X. Entonces también en esta situación sería el método del disco, ¿sí? Y en este también, método del disco. A veces lo ponen al revés, digamos, en lugar de poner y igual a -4, a veces ponen X igual, como que fuera un eje paralelo al eje Y. Cuidado con esto, ¿no? Estas son ecuaciones del eje. Entonces, si el eje X, un eje paralelo al eje X, el método es el del disco, y si gira alrededor de un eje Y, paralelo al eje, hacer algunos ejercicios, si no, después va también en la práctica. ¿Pudieron avanzar con algunos de los ejercicios acá del 8? ¿Pudieron probar alguno de hacer? ¿Se escucha? Se te escucha, Fabi, sí. Chicos, ya no, que después vamos a empezar a... No pude hacer. Bueno, ¿y por dónde están en la práctica? ¿Cómo? A ver, Fabi. Que no pude hacer porque no hice en realidad, no es que otra vez. Está bien. No, que se superpuso Estela y no escuché lo que dijo bien. Que no pudo hacer porque no que no pudo, sino porque no tuvo tiempo de ponerse a practicar. No, yo te iba a decir bien. Que veo uno o dos más alumnos. Está Camila. Yo puse que hoy íbamos a hablar del examen final, así que vamos a terminar con este tema, que es el último que nos queda. No les va a venir mal repasarlo, así que quédense, así nosotros cuando terminemos esto vamos a empezar a hablar del examen final. Y eso sí, aprovechen ya a empezar a perder el miedo, prender micrófono, hablarnos, porque de esto se va a tratar la virtualidad y los exámenes finales, ¿sí? Estar de cara a cara, hablarnos, y no va a ser así por el chat. Así que eso quería aclararte, Fabi, que a los chicos que están esperando, no es que no vamos a hablar, sí vamos a hablar, pero una vez que cerremos este tema de que nos terminaba de la teoría, que nos faltaba. Bien, sí, igual la idea de esto de hablar del examen era un poquito por las inquietudes que plantearon los mismos alumnos que están cursando ahora en este cuatrimestre. Después podemos hacer alguna otra reunión especial también. Sí, yo igual lo mencioné para finales. Tal cual, pero como justo estaba Camila y había Estefanía, me parece que era otra que había consultado por el foro de Preparando Final,
Entonces, ya que vamos a hablar, por ahí se sacan las dudas también ellas. Está bien. Bueno. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver, después en la práctica pueden seguir. Les había preguntado antes de todo esto, ¿por qué ejercicio van de la práctica? ¿Pudieron hacer de aplicaciones de integral definida, de área? ¿Pudieron avanzar bien con el práctico 6? Yo me quedé en el punto 6. O sea, terminé el 6 y estoy por empezar el 7. Ah, está bien. Bueno, en el 7 ustedes tienen que ver, bueno, acá justo en la versión que yo tengo no se alcanzan a ver las áreas, pero bueno, hay que sombrar las áreas, entonces lo tienen que hacer en forma genérica, ¿sí? Hablando de una determinada función y poniendo, bueno, los extremos A y B en general, y teniendo en cuenta, cuando les aparece el X', ahí les está diciendo cuál es el eje de giro, ¿sí? Entonces, el área es esta, este es el eje, acá por ahí les conviene a ustedes remarcarlo, ¿sí? Remarcar ustedes en sus cuadernos, volver a hacer los gráficos. Este es el eje X y coincide entonces con el eje de giro, el eje X. Tenemos esta región del plano que es la que está girando, entonces ¿qué método aplicaríamos en esta situación? A ver, vamos antes de ir con el último tema. El disco. El método del disco, ¿sí? Entonces generamos un elemento diferencial muy chiquitito que ponemos un diferencial de X o lo hacemos un poquito más ancho, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es identificar, ¿sí? Un valor, entonces en este caso nos va a quedar una sección hueca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a identificar? La fórmula que vamos a utilizar va a ser pi, ¿sí? Por la integral entre A y B, pongo la fórmula general del volumen, estamos usando el método del disco con la sección hueca, entonces nos va a quedar el radio exterior al cuadrado, que yo lo pongo acá porque recuerden que depende de X, menos el radio interior al cuadrado, todo esto por diferencial de X, ¿sí? Porque estamos integrando respecto a la variable X. Entonces tenemos que identificar acá cuál es el radio interior y cuál es el radio exterior, ¿sí? Recuerda que el radio interior va desde el eje de giro, entonces marcamos acá, desde el eje de giro al elemento más cercano, ¿sí? Y el radio exterior va desde el eje de giro, al otro color, desde el eje de giro al elemento que está más alejado. Yo lo estoy marcando a la derecha, pero con esto. Profe, Estoy marcando por... Sí. una consulta. ¿El eje de giro ahí no sería en 2? No, porque acá está hablando, acá me indica, acá abajo, yo más grande, dice que X es igual a X'. Ok. X', ¿ves como acá? Como está escrito acá. Sí. ¿Sí? Ah, ahí es que Entonces, ahora recién me apareció X', la parte de... el X, por ejemplo, en esta situación, en el C, que estoy marcando, que acá aparece, entonces está indicando que este es el eje de giro, ¿sí? Este es el eje. Ok. Eso les digo que en estos les conviene volver a escribir en sus cuadernos, hacer los gráficos y quede identificado. Este es el eje X, ¿sí? Este es el eje Y. Acá están medio borrosas las gráficas, así que ustedes los tienen mejor. Es la función S entre A y B, esta función seguiría en este caso. Entonces, cuando llame X' es porque es un eje paralelo al eje X, entonces lo llama X'. En este caso sería en Y igual a -3, la ecuación de ese eje, ¿sí? En este caso te está diciendo que coinciden como en este también. Entonces, acá también el eje de giro es el eje X. Esto lo que te está diciendo es como si tú tuvieras una función, otra función, ¿sí? Podríamos pensar que esta es una que está por encima, esta es una función f, que continuaría también, lo que pasa es que la estamos evaluando entre a y b, ¿sí? Y vos podés pensar que esta función es otra, esto es igual a 2, y la podés pensar como una función g, si querés también, que está por debajo, ¿sí? Podemos decir g de x en particular, es una constante que vale 2 siempre, Claro. ¿sí? Entonces, vamos desde el eje de giro al elemento más cercano, era el radio interior, que no lo marqué, y desde el eje de giro al elemento más alejado es el radio exterior, ¿sí? Entonces acá, el radio exterior, ¿hasta dónde llega? ¿Quién es? Por eso es importante acá identificar bien cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuál es la función. Porque hay Ok. veces que nos quedan medio Sí. complicadas, mezcladas estas cosas, ¿sí? Entonces, he Sí. marcado cuál es el eje X.
Entonces, el radio exterior va desde el eje de giro, que es el eje de X, a este elemento más alejado, que en todos los casos hasta dónde llega. Si yo me parara en un Hasta f de elemento, x. hasta la función, ¿sí? Sí. Lo dibujamos acá. Siempre voy a ir desde acá hasta la función. Lo dibujo en este color. Entonces, el radio exterior coincide con la función, ¿sí? Y el radio interior, ¿hasta dónde va siempre? Voy desde acá hasta acá. Desde Hasta acá g de x. hasta Hasta G de 2 X. sería. En este caso vale 2, perfecto. Entonces, particular, más allá de que ponerle G de X, por más que le pongamos nombre, sabemos que es una constante y es 2. O sea que el radio interior, en este caso, es constante y vale siempre 2. No depende de X, porque vale, la función es constante. O sea que la integral nos quedaría, vamos a poner en el caso A, nos quedaría el volumen que queremos hallar, va a ser pi por la integral entre A y B, y siempre puestos así, no bien identificados, es decir, radio exterior era f de x en esta situación, y radio interior, que me queden todos los gráficos bien junto con el gráfico, como bien les hacía notar Estela en la última clase, ¿sí? Cuando ella retomó ahí, que se me perdió enseñar las clases, siempre identificar los elementos que necesito, ¿sí? Entonces acá reemplazamos en la fórmula y nos va a quedar que el radio exterior, en este caso era la función que se llamaba f de x, también hay que tener cuidado, ¿sí? Como nombran a las funciones, f de x al cuadrado, menos el radio interior que es 2 al cuadrado. Y esto lo integramos respecto de x. Eso es lo que hay que poner en este ejercicio. ¿Se entiende? Es decir, identificar cuál es la sección plana que está girando primero, que nos quede bien claro cuál es la función, y cómo es el giro. Fíjense que en esta situación, en el B, ¿en qué se va a diferenciar del anterior? A ver si lo ven claramente. El eje de giro también coincide con el eje X. Si tomo un elemento diferencial, ¿sí? Acá, para poder identificar los elementos que está girando, me fijo, bueno, el radio este va desde el eje de giro al elemento que está más alejado, ¿sí? Y el radio interior desde el eje de giro al elemento más cercano. Entonces, ahora, ¿en qué se diferencia con el anterior? Que no tenemos la medida exacta de la función g. Exactamente, no es una constante, entonces Claro, la vamos a escribir de forma genérica, sí. ¿sí? Entonces, en el caso B, lo voy a poner acá en otro color, en el caso B, directamente lo que van a escribir es el volumen pi por la integral entre A y B, y tener cuidado, ¿no? En los nombres de las funciones, porque a veces uno generaliza f menos g y resulta que después me las ponen al revés los nombres, ¿sí? Hay que mirar bien, bueno, la función esta que está más arriba, el radio siempre va hasta la función f, o sea que va a ser f de x elevado al cuadrado, menos, y acá el radio interior es g de x elevado al cuadrado, diferencial de x, ¿sí? O sea que radio interior era g de x, y el radio exterior f de x, no me cambió el color, bueno, ahí está. ¿Se va entendiendo cómo tienen que ir haciendo este inciso, este ejercicio? Sí, se entiende ¿Sí? claro. De forma general. Y después, cuando vayan identificando, ¿no? Acá, por ejemplo, el eje de giro está arriba. X' está arriba. ¿Sí? Estas unidades arriba. ¿Sí? De eso no habíamos hecho ninguno la clase pasada, ¿no? Podríamos ver de, a ver, vamos a pensar. El eje de giro es ese. Entonces fíjense que la sección que gira es toda esta, ¿sí? Completa, hasta acá. Si tomamos un elemento diferencial de esa sección, va a ser, uy, no me cambió el color, así no nos queda acá, verde. ¿Sí? Tomo este elemento Claro, en este caso va a ser al diferencial. revés. En este caso, la otra Claro, hay función que tener g de cuidado. x Sí, te escucho. va a Sí, ser la que vamos a poner primero. Y después a esa le vamos a restar f de x. Porque el radio va a ser el interior, radio exterior. claro, porque el radio Sí. interior sería f de x en este caso. O me Claro, estoy... pero ahí vamos a ver, porque está bien, el radio interior va a estar relacionado con f de x, pero no va a coincidir con f de x. Ahí lo vamos a ver bien, porque este caso no Ah, lo alcanzamos ok. a ver la clase pasada. Fíjense, si nosotros marcamos bien, tomamos esta precaución de decir el eje de giro es este que está acá, ¿no? En i igual a 3.
Entonces, el radio interior en este caso es del eje de giro al elemento más cercano. Este es el radio interior, ¿sí? Pero la función Por ahí, Fabi, no se va nota, desde el eje de giro. Por eso es importante no se nota el eje que lo X. marquen. Ah, es justo lo que estoy marcando Ah, ahora. Se ve que sí, estoy rezagada con el dibujo. ahí Ah, está, ahí está. por eso les decía, justo mientras vos me estabas hablando, lo estaba remarcando. Justo, esto es importante que hagan, remarcar bien ejes, para poder identificar bien de dónde tengo la función. Entonces, en este caso, la función va desde el eje X hasta acá, nada más. Este es el valor funcional. Si yo miro el valor funcional, yo tengo acá, estoy parado en un X, digamos, el valor funcional es este, ¿no? Es esta medida, desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, el radio no es f de x. ¿Cuál sería el radio? A ver si Es se dan verdad, cuenta. porque pasa que yo vi el eje de giro en 3, o sea, en X', no noté la X sola. Yo me Sí, equivoqué, pero el eje, perdón. no, pero el eje de giros está bien, es el x', ¿eh? Es en 3. Es lo que yo marqué. No sé si se está viendo. Este es el eje de giro. Lo voy a marcar más acá. Este sería el x' y es el eje de giro. Entonces el radio interior va desde el eje de giro hasta este elemento. Llega hasta la función, pero llega por encima. La función, vos estás representada acá, vos tenés una función f, y este es el valor funcional. Si yo estoy parado en un x, el valor funcional es este. Pero yo lo estoy midiendo desde acá para acá. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuál es la distancia que hay que están separados el eje de giro con el eje X? ¿Cuántas unidades? 3. ¿Cuál es la distancia que hay? 3 unidades es la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿no? Entonces yo puedo pensar que tenemos esa distancia, que son 3 unidades, y hasta acá, ¿sí? Yo puedo pensarlo de esta manera, que desde acá hasta acá tengo f de x, ¿sí? Y yo lo que quiero es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago con todo eso? A ver, acá tengo estas 3 unidades. Acá tengo f de x, F de X y yo menos lo que 3 quiero, sería. y a ver qué les parece al resto, a ver si alguno más opina. ¿Es f de x menos 3? Voy a escribirlo. ¿Está bien esto? 3, Este sería el radio 3 anterior. menos f de x. 3 menos f de x, porque vos a 3, que es esta distancia, que es 3, le tenés que restar f de x para obtener el radio. Entonces, ahí se Ah, ok, pintó igual. ok. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Es sí. importante que marquen y lo relacionen, y en este caso es, entonces el radio anterior es a 3 y le estás restando f de x. Me hizo una raya, pues se había tildado. ¿Sí? ¿Y el radio exterior cómo va a ser? El radio exterior va desde el eje de giro hasta el elemento que está más alejado. ¿A qué sería igual? Fíjense que está 2 unidades. Estos son 2 unidades hacia abajo. ¿Puede ser 5? O sea que la distancia es 5. 5. Está perfecto. Ah, ok. El radio exterior es siempre 5. En lugar de ser función cualquiera de x. ¿Qué cuenta estás haciendo para obtener este 5? Pues puedes pensar como que a 3 le estás restando, a 3 le restas. Es lo mismo que con el anterior, a 3 le estás restando la función. Y para el anterior también a 3, que eran las unidades que separaban el eje X del eje de giro, le estás restando la función, que en este caso es menos 2. Por eso te quedó constante. ¿Se entiende? Quise explicarlo así para que lo puedan ver de manera más general posible. ¿Sí? Si yo tengo ahora, en lugar de una constante, tengo una función acá abajo, entonces que sepan hacerlo también. ¿Se dieron cuenta acá cómo es
lo que cambia de lo que veníamos viendo. Quería ver este ejemplo porque la clase pasada no lo habíamos visto, nos faltaba este caso. ¿Sí? Es una sección hueca, o sea que también va a tener radio exterior y radio interior. Bueno, después ustedes pongan los valores, ¿no? Ya la saben armar la función. Perdón, la integral, ¿no? Si no la termino de armar acá. El volumen, para este caso, me va a quedar pi por la integral entre A y B del radio exterior al cuadrado, o sea que ahora es 5 elevado al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado, que es 3 menos f de x elevado al cuadrado. Y ahí sí, diferencial de x. ¿Sí? Esa es la forma que tienen que hacer, de trabajar con este ejercicio, todos los ejercicios del 8, todos los incisos del 8. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda? Se escucha bien, Fabi. Ah, bueno. Bien, este es uno de los que más se les complica a veces, ¿no? Cuando venimos del otro lado, pero siempre si ustedes marcan bien y les vuelvo a repetir, en este caso son ejercicios genéricos en donde no sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, f de x, pero como les explicamos en la clase pasada, siempre es importante, una vez que identificamos cuál es el radio interior, ¿sí? Cuál es la expresión que tiene, nos paramos en puntos característicos, en los extremos, en algún punto para ver, y lo vamos reemplazando x por el valor que sea, y ahí vamos confirmando de que está bien el radio que obtuvimos. ¿Sí? Verificándolo con las expresiones de la función. Esto tienen que hacer en el 8, y en el 7, y en el 8 es representar bien, graficar. Ustedes, no puedo calcular nada, así como en área, no puedo calcular nada si no lo represento. Acá no dice, acá dice calcular el volumen que generan esas superficies y al girar en los ejes indicados. Entonces primero tenemos que determinar cuál es la superficie en base a todos los datos que nos dieron. Nos dan esta función, nos dan esta función y nos dan esta función. Todo esto me va a determinar esa superficie. ¿Cómo la puedo determinar? Y la única forma es graficarla. ¿Sí? Entonces hay que representarla gráficamente. Y los ejes indicados, bueno, en este caso alrededor del eje X, me va a decir respecto a qué método es el que tengo que aplicar. Pero sí o sí hay que representarlo, ¿sí? Por más que acá no me diga graficar. ¿Sí? Eso quiero aclararlo porque por ahí uno tiene, cuando hemos tomado exámenes parciales, por ahí no lo representan, sacan la integral, y si yo, tanto en estos de aplicaciones, que es integral definida, tanto lo que es calcular el área como calcular el volumen, sí o sí hay que representar, hacer la representación gráfica. ¿Sí? Bueno, y ahora nos queda, ¿alguna duda? Se escucha bien, Fabi, no hay dudas, al parecer. Bueno, No, profe, se entonces, entiende. bueno, si quieren hacer alguno, después hacemos, pero voy a explicar este tema, que les aclaramos acá, para este parcial no va a entrar, pero sí para el recuperatorio, ¿sí? Queremos que por ahí se concentren en resolver para este parcial todo acá para allá, y estos son, bueno, algunos ejercicios para poder aplicar el tema que nos faltaba dar, que era longitud de arco de curva. Bastante cortito, lo vamos a ver rápidamente. Bueno, en esto de longitud de arco de curva, lo que nos va a interesar, justamente, es decir, nosotros vamos a tener una función como la que está representada acá, ¿sí? En azul. Queremos ver de esta función y queremos saber cuánto mide, si yo mido la curva desde el punto A hasta el punto B. Quiero saber, bueno, todo esto, ¿cuál es la longitud? ¿Sí? ¿Cuánto es la medida de toda esta longitud, de toda la curva? Entonces, así como hicimos en área, en volumen de sólido, lo que se hace es ir particionándolo en segmentos que nosotros sí podamos medir, ¿sí? Nosotros tenemos acá una longitud que es curva, pero la a ver, bueno, mido este segmento. ¿Sí? Una partición de ese intervalo AB. Tenemos una partición, tomo distintos elementos que estamos particionando acá en el eje de las X, y entonces ahí lo que hago es, en cada subintervalo mido, bueno, el valor funcional del primer extremo, el valor funcional del segundo, y lo que hacemos es tomar esa longitud. ¿Sí? Y así vamos haciendo con todos los intervalos.
Entonces, la idea es asimilar la longitud real, acá fíjense que es prácticamente la misma, pero en algunos otros intervalos, como en el primero, es mayor la diferencia. ¿Sí? Esta longitud, vamos a estar hallando esta longitud de esta secante sería que está pasando por este punto y por este punto, cuando en realidad lo que queremos hallar es toda esta longitud de la función. Entonces, para eso vamos a recordar, y vamos a tomar acá uno de esos segmentos, y recordar cómo podemos medir la distancia entonces entre esos puntos. Es como si tomáramos acá, aisláramos esto, ¿sí? Un punto 1 y un punto 2. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos? Entonces, tomando acá, si tomamos los valores funcionales del primer punto y los valores funcionales de este otro punto, ¿sí? En definitiva, esta longitud, la distancia que queremos hallar entre de P1 a P sub 2, esta longitud de L, en definitiva, si la vamos a poner, voy a ponerla así más sencilla de entrada, tenemos un triángulo rectángulo, en definitiva sabemos que esta longitud al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Estamos haciendo eso. Entonces esta longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Como acá no es un triángulo cualquiera que está en cualquier lugar, sino que tenemos valores de abscisas y valores de ordenadas, encontramos, digamos, cuánto vale este valor A. Entonces este valor A, ¿cómo lo hallamos? ¿A qué es igual el valor A? Es este segmento, en definitiva, ¿sí? Esta distancia que hay entre x1 y x2. O sea que a todo el valor de x2 le restamos x sub 1 y esa va a ser la longitud de ese cateto A. El valor de b vamos a tomar hasta i sub 1 y le vamos a restar i sub 2 y esa va a ser la longitud del cateto B, ¿sí? O i sub 2 menos i sub 1. Si esto lo tomáramos en valor absoluto, las distancias que hay, fíjense que en este caso en particular, el i sub 1 tenía un valor mayor que el i sub 2. Pero si yo lo tomo en valor absoluto, si yo tomo esto de esta manera, son distintos, ¿sí? Pero si yo esa distancia, esa diferencia la estoy haciendo en valor absoluto, es exactamente igual, porque la distancia que hay de este punto a este es la misma que hay de i sub 2 a i sub 1. Y en particular, como la estamos después elevando al cuadrado, lo que vamos a querer es elevar al cuadrado, acá no es necesario ponerle las barras de valor absoluto, porque al elevarlo al cuadrado ya me lo convierte en positivo esa expresión. Entonces ahí lo que hicimos es tener cuánto valdría la distancia entre un punto y otro de esa secante en cada uno de los subintervalos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, no hay duda, Fabi. Bueno. Sí, profe, Bien, se entiende. entonces ahí es lo mismo, hacemos esa partición entre A y B de la misma manera, tomamos esas longitudes de esta poligonal, ¿sí? Y ahí, bueno, otra vez lo mismo, después lo que hacemos es vamos a llegar a la fórmula, porque lo que hacemos es aplicar, ¿sí? ¿Cuál es la distancia? Vamos a considerar la integral entre A y B, ¿sí? De la raíz cuadrada, ¿sí? De I sub 1. A ver, esperen un segundito que voy a copiar acá. Lo que teníamos acá, ven que tomamos exactamente lo que teníamos ahí arriba, x2 menos x1, más i2 menos i sub 1 al cuadrado. Vamos trabajando con esa expresión y vamos a llegar a que la fórmula entonces es esta, ¿sí? Trabajando con las expresiones, que es la integral entre a y b, ¿sí? De 1 más la derivada de la función que va a estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hacemos acá, yo me salté unos pasos acá, a ver, vamos a ver. Me había olvidado que no lo tenía escrita. Cuando hacemos esta longitud, nos va a quedar la sumatoria de la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más i sub 2 menos i sub 1 al cuadrado. Y eso lo estamos haciendo
desde 1 hasta n. Entonces, en lugar de ponerle el subíndice 2 y 1, lo que vamos a hacer es en forma general, ¿sí? Vamos a ponerlo y, cuando estamos en un intervalo, le vamos a poner y el valor anterior. Lo mismo acá. ¿Sí? Y el valor anterior. Y menos 1. Después lo que hacemos es multiplicar y dividir. Vamos a multiplicar y dividir ambos miembros por x sub 1 menos y sub 1 al cuadrado. Y bueno, después vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Que la longitud de curva es la integral entre a y b de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado diferencial de x. Siempre y cuando Profe, hacemos esta partición entre a y b. Sí, perdón, ahí me perdí. ¿Cómo llegaste del límite de la suma sí, acá a la integral de la raíz? sí, acá tenemos que trabajarlo porque la partición tiende a 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es, dividimos acá, nos va a quedar x sub 1 menos x sub i menos 1 Por ahí podríamos usar sobre delta x X, i menos Fabi, ¿o no? x i menos Delta 1. X Sí, y, voy a poner delta x. y Sí, voy a delta poner Y. delta x directamente. Sí. Lo voy a poner con delta x, entonces vamos a ponerlo con costadito. Yo no dejé espacio porque pensé que las tenías acá la resolución. A ver, vamos a ponerlo acá a un costado. Vamos a trabajar con delta x, x sub i menos x sub i menos 1, y delta y es y sub i menos y sub i menos 1. Entonces vamos a modificarlo acá. Vamos a borrar para que no me quede espacio ahí para seguir trabajándolo. Entonces cuando estás tomando, ahí estamos haciendo la sumatoria. Nos quedaba la raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado más delta y sub i al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a trabajar de otra manera. A ver, vamos a tomar esa raíz. Voy a considerar que tenemos un delta x sub i al cuadrado factor común adentro de la raíz. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1, perdón, más delta y sub i al cuadrado sobre delta x sub i al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Lo que hicimos fue trabajar, voy a trabajar con esta expresión que tengo acá. Sí, sí. La expresión que tengo acá, adentro lo que hago es sacar factor común. Y ahora la escribo dentro de la raíz cuadrada. Si voy a trabajar con esto, para no andar siempre con el límite, voy a trabajar con costadito, trabajar acá. Entonces, esta raíz la podemos distribuir. Entonces me va a quedar delta x sub i al cuadrado. Y acá me va a quedar 1 más delta y sub i sobre delta x sub i. Y todo esto lo puedo escribir de esta manera, como que está elevado al cuadrado. ¿Está bien? El delta x vamos a considerar que estamos tomando un valor delta x positivo, entonces ahora sí voy a escribirlo acá dentro del límite. Vamos a poner esa expresión cuando, en este caso recuerden que era que delta x tiende a 0 y que n tiende a infinito, que teníamos muchos subintervalos y que cada uno de ellos tendía a 0, ¿sí? El espesor de cada subintervalo, el ancho. Entonces vamos a escribir, como acá simplificamos, nos quedaba delta x sub i, y acá dentro de la raíz 1 más delta y sub i sobre delta x sub i elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando no estamos, perdón, me olvidé la Iba a sumatoria, decir la sumatoria, desde sí. 1 hasta n. Sí. Entonces, cuando tenemos el límite de la sumatoria, y fíjense, y junto con este delta x sub i, yo lo voy a acomodar de otra manera para que lo veamos mejor y lo hagamos como lo veníamos haciendo en las otras demostraciones, tenemos el límite. Cuando delta x tiende a 0 y n tiende a infinito, voy a escribir primero la raíz cuadrada
porque nos va a quedar mejor, más ordenado. Y voy a escribir el delta X, subí acá, otra vez me comí la La sumatoria. sumatoria. No, no sé, entonces se ve que estoy acá. Entonces me queda el límite de la sumatoria con este delta Esto lo X, vimos un montón de veces, que chicos, era con la el integral, área. porque fue la parte Ya lo vimos entre con A el y B, área. ¿sí? Y esto, cuando yo estoy considerando y evalúo el límite, vamos a tomarlo acá un costadito ahora. Voy a tomarlo con este otro color. Si yo estoy evaluando acá, ¿sí? Y estoy evaluando el límite, vamos a considerar cuando delta X tiende a 0, de 1, voy a tomar lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Aquí era igual el límite del cociente incremental de delta I sobre delta X. No le voy a poner subíndice para que lo veamos mejor por ahí. A Aquí era ver. igual el límite del incremental. A la derivada. A la derivada, justamente lo Exacto. que a mí me interesa averiguar es el límite cuando delta X tiende a 0 de delta I sobre delta X. Y esto es la derivada de la función, ¿sí? Entonces acá, en definitiva, esto me queda, que es, cuando lo estoy evaluando con el límite, la derivada de la función. Entonces me queda 1 más, lo vamos a poner en colores, más, y acá lo pongo en verde, lo que era igual, la derivada de la función que está elevada al cuadrado, ¿sí? Y todo esto estaba dentro de la raíz cuadrada. Diferencial de x. Entonces ahí sí llegamos a la expresión, ¿sí? ¿Se ve ahora? Perfecto. Perdón que me salté un montón de pasos ahí, porque pensé que estaban escritos abajo, entonces No, pero acá pueden ver, no los había desarrollado. y más por ahí, Bien, se puede ver cómo llegando al último punto de la teoría de integrales, aplicamos límites, aplicamos sumatoria, aplicamos un montón de conceptos que vimos al principio. acá faltó por ahí el subíndice. Bien, entonces lo que tenemos es, como la fórmula depende de la derivada de la función, ¿cuándo podemos calcular? A ver, para que ustedes veamos cuál es la condición, porque esto a veces preguntamos también en el final. ¿Sí? Fíjense que nos quedó la integral entre A y B de 1 más la derivada de la función que está elevada al cuadrado, ¿sí? Acá dentro de la raíz cuadrada. ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué condiciones podíamos calcular la integral definida para aplicar Barrow? ¿Qué condición tenía que tener? Que Que sea yo tengo en positiva. general, voy a ponerlo acá. No, eso No, era para calcular el área, Ah, cierto, cierto. ¿sí? Esto, yo para poder encontrar la Que sea primitiva de una continuo en el función intervalo. eso, que sea que sea continuo en continuo en el el intervalo. Bien, perfecto. Entonces, que sea continuo en el intervalo y en este caso, para una integral cualquiera, lo que me garantizaba, ¿sí? Era una condición suficiente, digamos. Yo con saber que era continua, listo, ya estaba. Pero recuerden que podía calcular, ¿sí? Aunque no fuera continua. Entonces, si f es continua, lo que podíamos hacer era aplicar Barrow ahí inmediatamente, ¿sí? Pero le estábamos pidiendo a f, que era lo que estaba dentro de la integral definida, ¿sí? En este caso, ¿qué expresión tenemos dentro de la integral definida? ¿Estamos integrando una función f o qué estamos integrando acá? ¿Quién es esta? Esta es una derivada, ¿sí? Entonces yo para poder integrarla, lo que le voy a tener que pedir es que la derivada sea continua en ese intervalo. Pero esto es para que ustedes lo razonen por qué le estoy pidiendo esto, ¿sí? Porque estoy integrando desde A a B una expresión y para poder integrarla, parte de esa expresión, fíjense que la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado, en definitiva sería como otra función, ¿sí? Pero como se compone con la derivada tiene que ser continua en ese intervalo AB en donde la pretendo evaluar. Si no es continua, no voy a poder hacer ese cálculo. ¿Se entiende? Se escuchó bien, Fabi. Te aviso porque Sí, por sí, ahí. Bien. profe, se entiende, sí, sí. Bien, entonces, si me piden evaluar la longitud del arco de curva, ven que no era un tema muy complicado, pero preferimos no tomárselos, porque bueno, hay que, eran algunas cuentas más y preferimos que se concentraran en área y volumen de sólidos, ¿sí? Que no se complicaran con esto. Entonces, en este caso me da
la expresión que tiene la función me dice de dónde hasta dónde la tenemos que evaluar, y tengo que analizar si esta función en el intervalo en que me están pidiendo es continua, ¿sí? Entonces, hallo la derivada, acá la está hallando con la notación de Leibniz, ¿sí? Hallamos la derivada de esta expresión, llegamos a esta expresión, y donde tenemos que concentrarnos en la continuidad es en esta. Por supuesto que si la función no era continua, tampoco va a ser continua la derivada, ¿sí? Entonces a veces uno tiene que partir, bueno, a ver, analizo la función, si realmente es continua, porque si no es continua quizás no es derivable, no va a ser derivable tampoco, ¿está bien? Pero me concentro en qué sucede. Bueno, tenemos una raíz cuadrada que está elevado al cuadrado dentro, que no tengo ningún inconveniente con la función, porque si yo le tuviera que poner una condición sería que lo que está dentro de ahí Se está sincronizando el archivo file. tiene que ser mayor o igual a 0, y esto es siempre positivo. Yo lo veo bien, se ve que tiene una Ahí demora. está, ahí está. ¿Veis? Se Ahí se estaba ve. como Bien, sincronizando, ahí está. bien. Yo seguía hablando y escribiendo ahí. Y entonces la condición es lo que está dentro, que tendría que ser positivo. Eso no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Porque como está elevado al cuadrado y sumado a algo, me está garantizando que esto se va a cumplir para todos los x pertenecientes a los reales y con mayor seguridad en este intervalo cerrado no va a tener ningún problema. Entonces ahí podemos aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula simplemente es hallar. En este caso, fíjate, a veces no pedimos graficarlo, porque a veces son expresiones más complejas las que dan por graficar. Acá sí, ya sabiendo cómo es la función, que sea positiva, porque fíjense que acá, perdón, no le vamos a pedir que sea positiva, porque es la derivada elevada al cuadrado, ¿sí? La fórmula no lo requiere, no me está pidiendo que sea positiva, simplemente me piden que la función sea continua. Y bueno, reemplazo en la fórmula directamente, la derivada la elevamos al cuadrado, sacamos las cuentas, a veces quedan integrales un poquito más complejas para resolver, ¿sí? Acá fíjense esta situación, que como es la raíz cuadrada, acá hay que tener cuidado en esto, la raíz cuadrada de una expresión que está al cuadrado aparece las barras de valor absoluto, y en este caso, como esa expresión era positiva, no había ningún problema, directamente se sacan las barras, ¿sí? Porque lo de adentro era positivo, justamente por esta condición que tenemos acá, podemos sacar las barras. Y habrá que tener cuidado y resolver, ver dónde la expresión es positiva y dependiendo en qué intervalo estemos trabajando, ¿sí? Quizás la tenga que pedir en dos integrales. En este caso no, porque directamente la expresión esta era positiva, pudimos en el intervalo 0,3 para todos los reales, pero en el intervalo 0,3 también, entonces pudimos resolverlo. Acá está el resultado directamente, lo que tienen que hacer es primero encontrar cuál es la primitiva, ¿sí? Estoy integrando esta función y podemos llegar a hacer como, esta es inmediata, ¿no? Pero si no supiéramos y hay que aplicar algún método de integración, uno puede llegar a aplicar. Encontramos la primitiva, que va a ser x al cubo sobre 3 más x más constante, y después aplicamos barro, ¿sí? Volvemos a la integral entre 0 y 3 de x cuadrado más 1, diferencial de x, y eso va a ser entonces la primitiva evaluada entre 0 y 3. ¿Sí? Escribo esto para que se vea de la forma en que uno, digamos, primero calculo la primitiva. En este caso podría haber obviado, yo podría haber hecho este paso directamente porque era inmediata la integral, pero para que se ordenen un poco en los resultados. Hay veces que en los desarrollos, hay veces que tenemos que aplicar algún método de integración para poder encontrar la primitiva, ¿sí? Entonces es conveniente que primero hagan ese cálculo y después, si yo estoy hallando la primitiva, no pongo los extremos de integración por si tengo que aplicar algún método. Y una vez que lo encontré, bueno, reemplazo, saco las cuentas y llego a ese valor. O sea que este 12, ¿qué me está midiendo? Es la longitud del arco de curva, ¿sí? Si la representan gráficamente, bueno, uno representará esa función, sería la longitud que tiene la determinada curva. ¿Cuánto mide toda esa longitud de la curva? ¿Se escucha? ¿Quedó alguna Sí, duda? perfecto, Es muy Fabi. sencillo. Sí, sí, La profe, se entendió todo. deducción para llegar a la fórmula nada más, y bueno, esto es importante, ¿no? Ver cuál es la condición que tiene que cumplir la función derivada en este caso.
Una pregunta. Sí, Sí, perdón. Que quizás no tiene que ver con la integral exactamente. Nosotros estamos calculando longitud de arco, o sea que estamos trabajando con una magnitud, ¿verdad? Y descartamos para la operatoria las unidades de medida. Es así, sí, no sé si estoy bien lo correcto. X e Y estarían evaluando longitudes también, ¿verdad? Si sí, tuviéramos que vamos para usarlas. arriba. Sí. Eh, sí, está bien. Sí, está Gracias. perfecto lo que vos decís. En el caso que nosotros aplicáramos esto, está perfecto lo que vos dijiste. Uno se abstrae de las unidades, ¿sí? Porque vos decís, esa longitud la vas a medir con unidades de longitud, ¿sí? Entonces, bueno, te vas a basar, las unidades de longitud, depende en qué sistema estés trabajando, podrán ser metros, ¿sí? Sí, Centímetros, sí, sí. milímetros, o si estás con el sistema inglés, millas, ¿sí? Pies, eso va a depender en qué sistema estés trabajando. Entonces, en definitiva, si uno interpreta, esto vos lo estás midiendo, esto es una longitud, midiendo esta distancia que hay en sentido horizontal, ¿sí? Este cateto estás midiendo acá, distancia entre X1 y X2, ¿cuál es la diferencia? Es un X que estás midiendo acá, ¿sí? Y en este sentido es un delta. Entonces, depende en qué unidades estés midiendo, van a ser las mismas, ¿sí? Más metro cuadrado, tenés que estar trabajando en Sí, las mismas unidades en los dos. Pero como después estás calculando la raíz cuadrada de claro. esos metros al cuadrado, te va a dar en metros esa longitud, ¿sí? Entonces Vuelvo a lo ese lineal, 12, por ejemplo, si claro. volvemos al ejercicio de 12 que llegamos como resultado, bueno, si vos estás midiendo, te interesaba medir la longitud de una curva que estabas en metros, eran 12 metros, Sí, sí. ¿sí? 12 unidades de Sí, longitud, está bien, ¿sí? gracias. Pero está perfecta tu pregunta, porque uno por ahí lo abstrae. Fui haciendo todo el desarrollo matemático, pero hemos abstraído de la aplicación práctica, en definitiva, que es la más interesante, ¿no? La que les va a interesar Entonces, más a si ustedes después son, para aplicar. si son medidas de longitud, las de X y la de Y son, o sea, van a ser siempre positivas, digamos. O sea, trabajas con Sí, valores absolutos, ¿o no? claro, porque estamos hablando de positivo. Fíjate, vuelvo acá otra vez. Claro. Está perfecta la pregunta. Fíjate acá cuando yo puse esto, ¿no? Yo estoy midiendo por un lado lo estás elevando al cuadrado, pero yo te lo puse de esta forma para que ustedes veamos. Cuando vemos la distancia, recuerden el concepto cuando vimos al inicio, lo que era valor absoluto, ¿sí? Ups, me fui. O cuando vemos el límite por definición. Cuando yo estoy hablando de la distancia de un punto X a un punto A, estoy hablando justamente de la diferencia que hay entre X y A en valor absoluto. En este caso estoy midiendo la distancia desde un punto X sub 1 a un punto X sub 2. En definitiva, lo que estoy haciendo es la resta entre esos dos valores, pero en valor absoluto, porque me interesa con el concepto de distancia, que esto va a ser siempre positivo, ¿sí? Por eso acá les puse bien, si yo lo hiciera la resta distinta, y no le pongo valor absoluto, estas dos cosas son distintas. Pero cuando las estoy trabajando con valor absoluto, son exactamente iguales, porque si yo ahora te mido la distancia que hay desde X2, ya estaba haciendo la resta, me estaba adelantando un paso, hasta X1, esto vos lo vas a escribir como X2 menos X1, si seguís tal cual la definición de distancia, ¿sí? Pero estas dos cosas son iguales, porque si yo estoy parada en un valor X1 y un valor X sub 2, la distancia que hay desde acá hasta acá es la misma que hay desde acá hasta acá, porque la distancia lo estoy midiendo en positivo, ¿sí? Sí, sí. Entonces siempre se mide con el valor absoluto de esos dos. Quería aclararlo ahí, me parece mejor por esta manera, porque por ahí acá directamente ya está elevado al cuadrado, entonces, y sobre todo acá, cuando yo yo en el momento que yo les escribí, les dije, bueno, acá hago I1 menos I2, en este caso, porque I1 era mayor que I sub 2. Pero si esto era al revés, y yo tengo el punto P sub 1 acá, y el punto P sub 2 acá, si hago eso, por ahí no me servía la resta de esa manera, ¿sí? Entonces, lo estoy haciendo esa resta, pero en valor absoluto, porque lo que estoy midiendo en definitiva es la distancia. Yo lo que quiero es ver este valor de A, ¿sí? Cuánto mide el valor de A y cuánto mide el valor de B en valor absoluto, en definitiva, ¿sí? El valor positivo me interesa. Y volviendo acá también, en la fórmula en sí, asociando lo que estás preguntando, vos tenés
tenemos la derivada, que está elevado al cuadrado, ¿sí? O ahí se me actualiza otra vez. Les va a llegar medio tardía mi actualización. Como está elevado al cuadrado, no importa si es un valor positivo o negativo, ¿sí? En definitiva, si tenés una pendiente positiva o una pendiente negativa, porque como está elevado al cuadrado, te va a dar siempre positivo esto de acá. ¿Lo ven? Sí, sí. Por este cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso sí no sería necesario representarlo gráficamente, porque me está garantizando que yo esa longitud la voy a poder medir, porque estoy midiendo las distancias. Volvemos acá en el dibujo. Si yo tomara en cuenta esto de que no lo pudiera medir, bueno, en un caso, fíjate, me daría una pendiente negativa, algo positivo, ¿sí? Entonces estaría con valores positivos y negativos continuamente, porque ya estoy midiendo las derivadas. Dentro de la fórmula aparece la derivada elevada al cuadrado. No sé si en eso les queda claro la diferencia con lo otro. Lo otro sí hay que representar, porque yo tengo que identificar, tengo que ver bien qué es lo que estoy midiendo. En este Sí, sí, caso yo gracias. mido una curva, ¿no? Si yo la tengo así, y yo estoy evaluando, A está acá y B está acá, pero lo que estoy midiendo es la longitud de esta curva con este concepto que yo la divido en una poligonal. Cuando la divido en una poligonal, y como empezamos a verla, a llegar a la ecuación, en ningún momento dijimos que la función tenía que ser positiva, ¿sí? Entonces la voy a poder medir igual, la longitud. Están buenas las preguntas, porque la verdad que eso uno nunca lo he explicado de esta manera, porque Sí, ese es uno ahondado en base a las actitudes. Bueno, siempre está bárbaro y uno va sacando provecho digamos, a las intervenciones de ustedes. Dice que está bueno que participen. Bueno, no sé si quedó alguna duda más de esto. Después tienen muy poquitos ejercicios para hacer. Simplemente tener cuidado esto de analizar la continuidad de la derivada en el intervalo, en donde estamos calculando esa integral, donde queremos calcular la longitud de arco de curva. Y más que eso no tiene más complejidad esto, ¿sí? no. La deducción y cómo entenderlo. Ujú. Sí, yo una única. ¿Sí? La longitud que yo hallo, que es producto de una sumatoria, ¿no? O sea, bueno, después trabajo la fórmula y llego a la integral, pero digo, nace con una sumatoria de aproximaciones, ¿verdad? Porque la curva Voy no para la arriba, sí. mido exactamente, ¿sí? ¿Es una longitud exacta o es aproximada? No, esta es exacta, porque es como en el área. Nosotros partimos de hacer esta sumatoria, porque lo estamos asociando, voy a borrar un poquito acá y volver a escribir arriba. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ir simplificando el problema, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo sé medir? Y yo sé calcular, si yo tengo este punto, puedo medir esta distancia, basándome en los datos de las coordenadas de cada uno de estos puntos, ¿no? Tengo un punto P sub 0, P sub 1, P sub 2, voy poniendo distintos puntos en la curva, voy haciendo esta poligonal, ¿sí? Inscripta en la curva, y yo Sí. sé que esto lo puedo calcular. Pero acá en este primer caso nos estamos dando cuenta que es muy grosero lo que yo estoy obteniendo de lo que quiero obtener, ¿sí? En esta Sí, situación también. Hay otras en sí, las que no. Acá, en este caso, como que es muy parecida. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero si yo hago una división mucho más chiquita, fíjate, y esto lo particiono más, entonces la poligonal ya se me convierte en esto. Ahora lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Me tomó el verde. Ya la poligonal pasa a ser esta, si yo empiezo a achicar el intervalo, los intervalos. Y ahí es sí. mucho mejor la aproximación, ¿sí? Acá hago más intervalos, ¿está bien? Es mucho mayor la Es como aproximación si que vos estás haciendo, encontrando esto en lugar de encontrar entiendo. esto otro, ¿sí? Vas Es achicando. casi como si fuera punto a Entonces, punto, justamente digamos. ahí, vos, claro, la clave es esta, vos estás, justamente el concepto de límite y lo que es el concepto de Sí, derivada también, lo que me ayuda es a algo que es grosero o aproximado. Vos estás hablando, por ejemplo, de una razón, acá estamos justamente lo que estamos hallando acá, en definitiva, este delta i sobre este delta x es una razón promedio de cambio. Pero cuando vos le estás sí, aplicando el límite, cuando este delta x tiende a cero, ahí ya tenés el concepto de derivada, porque estás en algo instantáneo, ¿sí? En el sí, punto. entiendo. Entonces, el hecho de que esta partición tienda a cero
es equivalente a decíamos, yo esto vuelvo a insistirles, a veces por ahí en el apunte teórico no está, ustedes vuelvan a remarcar, acá pongan una llavecita y aclarar que se están cumpliendo estas dos cosas simultáneamente, ¿sí? Y esto lo que me está diciendo es que tengo muchos subintervalos, ¿cuántos? Sí, hago tender a infinito eso, y eso lo puedo ver solamente a través del concepto de límite. ¿Sí? Fíjense, como decía Estela, que encerramos todo lo que vamos viendo en toda la materia. El concepto de límite es importantísimo en esto. Es el cambio en el cual, ¿por qué? Porque yo puedo espiar, digamos, yo tengo algo muy grosero en un delta X, tengo un X1, un X2, y lo que hago es acercarme lo más cercano posible. ¿Cuánto? Y infinitesimalmente, lo más posible, y eso lo puedo hacer a través del concepto de límite. ¿Sí? Entonces tenés muchos subintervalos, tendiendo a infinito, y cada uno de esos subintervalos tiene un espesor que tiende a 0. Entonces ahí ya dejó de ser algo aproximado, cuando vos le unís el concepto de límite para hacer algo exacto. ¿Sí? Es decir, cuando estamos acá en esta parte, en este último límite, en donde llegamos a la última expresión, vos ahí llegás a algo mucho más exacto, ¿sí? Porque estás hablando del límite de una sumatoria, pero esa sumatoria no llega de 1 hasta n, sino que ese n crece, ¿cuánto? Y lo más posible, hasta infinito. Entonces ahí ya es, a la expresión a la que arribamos, ya es una longitud, vamos a ponerla acá el L que estamos encontrando, ya es el valor exacto. Llegué a lo exacto. Perfecto. Gracias al concepto, fíjate que es medio loco, ¿no? Esto, pero bueno, los que lo estudiaron, todas las matemáticas surgen por inquietudes para analizar la naturaleza o analizar situaciones, ¿no? Para resolver situaciones. Y lo importante de esto es que en definitiva nosotros, bueno, a través de esta fórmula, en donde lo que encontrás es la derivada de la expresión, llegar tú, está dada en forma exacta. ¿Sí? Así como llegamos al volumen en forma exacta, así como Sí, llegamos al área en forma exacta. ¿Sí? A través del cálculo, el cálculo infinitesimal. muchas gracias. Sí. Bien, comprender, ¿no? Todas estas cosas. Así que muchas gracias por las preguntas. La verdad que agradezco un montón todas las intervenciones. Es más interesante dar clase y no estar hablando acá, que encima ya de por sí en las clases presenciales uno a veces siente, quiere que participe, pero por lo menos les vemos las caras. Las En este caras. caso, No, ahora vamos no les veo las a caras. aprender las Clase. cámaras, dijimos. Así que Entonces, ahora nos sí, vamos voy a dejar a de conocer. compartir. Bueno, somos un montón, ¿no? Y ahora veo que somos varios. Bueno, vamos a aprender las cámaras. Voy a empezar yo, Bueno. prendiendo la mía. Espera Ah, que no se me bueno. salga la... Hay un L Bueno, iba a que... tomar agua antes de prender Hay la alguien que cámara. dice L, que no sé quién es. L. Ahora voy a poner en vista mosaico, así los veo a todos. Prendamos las cámaras, a ver. A ver, prendan las cámaras y nos vemos, porque esta es la forma, digamos, así los conozco. Por ahí estaría bueno ir explicando y no tener toda esta pantalla. La verdad que sería bueno tendría que tener 2 computadoras. Ya estoy pensando en comprarme todo un super equipo uno tendría que tener una pantalla grande en donde tenga vista mosaico y los vea todos, y en el otro ir compartiendo pantalla y ir explicando. Sí. A ver. No se animan o no las veo ¿Prendieron? yo. No, yo no veo. No creo que hayan prendido. ¿No están visibles? Bueno. Están callados también. Bueno. Quería, porque espero que estaba Camila esperando, era una de las alumnas que había hecho consultas para final, que la habíamos contestado por foro, y había algunas inquietudes, así que por ahí estaría bueno que prendan los micrófonos y nos hagan las consultas que quieren saber, prendan cámara. Después nosotros le contamos, pero a ver, Claro. esperamos qué es lo que quieren saber. A ver, Camila, ¿te animás? Se fue Camila. No, ahí Hola, está. profes, ¿cómo están? Hola, Camila. Hola. Tanto tiempo. Hola. Sí. Sí. Bueno, ¿Prendés la cámara? Quería- Ay, es ¿Te que animás a prender resulta la que cámara? tuve la siesta. No Por importa, eso. no importa, yo también. Mira, No, yo no tuve ni yo tiempo me de tengo que ir nada, a la ni de comer. peluquería. Bueno, la prendo. Vamos, vamos. Dale. Ánimo.
Además te sirve también para saber qué tan buena señal tenés. Una forma de ir probando, claro, los Ajá. recursos, cómo se ve. Bueno, ahí Alejandra debe haber prendido la cámara, pero no la vemos. ¿Viste, Fabi? ¿No te aparece como una M? Es que yo ahora voy a tener que apagar mi cámara porque me parece poca Lo que pasa señal. es que estoy usando una compu muy vieja que tiene una cámara muy mala y estoy lejos del router, entonces puede ser que todo Ah, por ahí atente no te da contra señal. la Bueno, calidad de la imagen. Por eso No te preocupes. No te preocupes. no te preocupes. Eso Bueno, para tener en cuenta, no. En el caso que los exámenes son virtuales, nos sí. están viendo la vuelta a la presencialidad para algunas situaciones, pero todavía está bastante verde todo eso, no nos han informado más nada. Ojalá por ahí, que aunque sea, podamos vernos en un examen final, pero bueno, Ujú. eso hay que ver si se va a hacer o no. Entonces, en el caso de ser virtual, es importante que tengan no solo audio, sino también video, hay que verlos, los tenemos que ver. Entonces, en esos Sí, casos van a tener que ustedes, bueno, ver de qué forma, con qué equipo se conectan. Puede ser con un celular también, ¿eh? Con el celular a veces hasta es mejor la conectividad. No y importa que sea, digamos, no es requisito que sea con la computadora, puede ser a través del celular. claro. Bueno, no sé si Camila quería hacer alguna pregunta. Por más que no prendas la cámara, Camila, si aprovechás y de paso que sos la más próxima No sé, quizás a rendir. ¿Estás, Camila? se fue a peinar. Sí, profe. No estaba entendiendo. Quería, no sé, chismosear un poco si alguien más rindió en esta mesa que fue, que Ahí te pasó, vemos, el ahí te 13 creo que vemos. fue, ¿no? No, nadie se ha Ay, presentado. aquí yo lo veo. No se ha Se presentado. anotó, se Es- anotó un alumno y se borró. ¿No estabas vos Así anotada, que Camila? Ah, tampoco fui tengo yo. nosotros. Sí, era ella. Vos era, ¿no? Sí, Sí. Claro. Bueno, sí, Nos sí. quedamos No con me la duda. animé. ¿Te arrepentiste? ¿Te Sí, arrepentiste? Bueno, bueno, estábamos sí, ahí por atentas. estar mejor preparada. Así que bueno, si se abre una mesa para diciembre, lo haré en diciembre. bueno, a ver, empezamos nosotros. Yo igual después vamos a plantear por ahí alguna otra reunión. Lo que pasa que yo tenía pensado con Fabi, pero se nos quedaban las fechas muy con las clases consulta y tenemos los recuperatorios finales. Y como había algunos interesados como vos y Estefanía, entonces por eso publiqué eso en el Instagram para ahí que se sumaran. Nosotros con Fabiana pensamos el examen pidiendo, Fabiana como es la encargada de la materia, pidió que se nos abriera otro espacio virtual. Yo ahora se los voy a compartir para chusmearles. Ah, bien. Bien, yo lo tenía abierto, Estela, pero mejor Ah, compartir vos. Sí, nosotros a ver. nos pareció mejor hacerlo a través de un ¿Se espacio ve virtual. Nosotros ahí? ya hemos tomado en económicas. ¿Se Sí, ve, sí, Fabi? Estela se ve. Sí, Entonces, se ve. este es el campo, este es nuestra aula. Y nosotros ahora pedimos y tenemos otra aula que ustedes no están matriculados, solamente van a estar matriculados en el momento que se decidan rendir, ¿sí? Yo ahora la voy a cliquear. Claro. Esta va a ser el aula, ustedes se van a encontrar con esta, mesa examen final. Y va a haber un foro de comunicación, en realidad en el que nosotros le vamos a enviar, como cualquier otro foro, un mensaje del horario, la fecha y demás. Un foro para consultas, para que ustedes nos puedan hacer consultas. Después está la documentación, que es la resolución que avala, y la metodología de exámenes, ¿sí? Si yo la cliqueo, a ver si me la comparte o tengo que ir a... Sí, por ahí yo pensaba, Estela, que les mostraras para que sepan cómo es. Eso la creamos nosotras con Estela, la elevamos, porque no hay mucha normativa en Activa. base a Ujú. esto, hay como aspectos generales. Ahí la resolución que les mostraba Estela, la pueden mirar ustedes, la resolución que se ha hecho desde la facultad. Y nosotros, bueno, tratamos de acotarlo un poco más justamente por esto, para que ustedes sepan más precisamente cómo se va a evaluar, ¿sí? Claro. Y cómo va a ser el examen en sí. Entonces, está esta metodología, por ello la voy a pasar rapidito, ahora voy a salir. Y ahora charlamos sobre eso. Después va a haber link
para ingresar a la parte escrita, que va a ser por Jitsi, ¿sí? Eso después, cuando ustedes se anotan, nos vamos a comunicar antes, se tienen que quedar tranquilos, Sí, nos por ahí comunicamos. para contarles un poquito, en definitiva, a ver, deja ahí Estela Sí, por ahí, va a ser examen escrito, hemos pensado en escrito porque vemos que se ponen por ahí más nerviosas a veces hablando todo el tiempo, y esto de las cámaras, igual tienen que estar con la cámara visible todo el tiempo. Claro, O sea que por más que sea escrito, tenemos que tener la cámara prendida. sí, tenemos que verlos todo el sí, tiempo, todo el tiempo. cámara Ok. prendida. Cuando ustedes entren van a ver todas esas consideraciones que están, que tienen que tener buena conectividad, tienen que estar solos en el espacio, el DNI o pasaporte, lo que sea, para identificarse y mostrarlo a la cámara. Y todo el tiempo tienen que estar con audio y video encendidos. Ok. Entonces nosotros le vamos a dar la parte del escrito, que ahí no está porque no la pusimos ahora, no está así, está, van a tener tipo un cuestionario, ya veremos de qué manera, depende de la cantidad de inscriptos, cómo lo haremos, ¿sí? Pero va a estar bien expresado ahí. Van a tener que desarrollarlo y después ahí tienen para subir el archivo soporte. De la misma forma que han estado haciendo los cuestionarios, de la misma forma, ¿sí? Si son pocos, quizás no haya un cuestionario, eso lo vamos a ir viendo, depende de la cantidad de inscriptos, cómo va a ser. Pero sí o sí, ustedes después que desarrollan todo, con la cámara encendida todo el tiempo, y nosotros mirándolos a través de Jitsi, ¿sí? Vamos a estar todo el tribunal, más los alumnos con las cámaras encendidas, van a tener un tiempo, ahí envían el archivo soporte, nos desconectamos un rato, nosotros hacemos las correcciones, miramos, y después van a ingresar a una instancia oral, en la cual lo vamos a grabar, y ahí vamos a hacer las devoluciones y algunas preguntas más, para que nos puedan explicar qué hicieron, si hay alguna cuestión que Claro, como lo se hicimos. pueda Sí. corregir, de qué forma se hizo, si vemos errores, por ahí les hacemos algunas otras preguntas más también. ¿Sí? Como para que no sea totalmente oral, ustedes estén un poquito más tranquilos, puedan pensar, y es como una combinación entre escrito y oral. Eso Profe, sería más o menos la metodología, ¿sí? Claro. Que nosotros una, pensamos, ¿eh? En sí, nuestra una materia. consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacer el examen escrito? Ahí pensamos en darles 1 hora nada más. Acá Un dice, punteo de temas que después lo vamos a terminar de cerrar con la parte, ujú, oral. acá Después lo terminamos dice, de cerrar con oral. No va a ser algo muy largo. claro, el Ok. alumno tendrá un lapso de no más de 1 hora para resolver el examen escrito. Cuando el alumno termine el escrito, mostrará a las cámaras la hoja de resolución, nos muestran a nosotros para verlo, y proceden a sacar fotos, escanear para subir al link. Después, el alumno deberá realizar el envío a través del recurso tarea que será habilitado en el aula. Se aceptarán documentos en texto, escaneo de notas en papel o fotos, siempre y cuando tengan la calidad y claridad mínima como para no generar dudas en su lectura. El recurso tarea estará activa desde el inicio del examen hasta 15 minutos después de su finalización, o sea que tienen 15 minutos para subir nada más. Los alumnos no podrán recibir ayuda externa, deberán resolver el examen escrito con la cámara y audio encendido, de manera que el tribunal pueda observarlos. A partir de las 16, esto pusimos nosotros para este examen que ya habíamos armado, se dará inicio a las sesiones orales, los cuales tendrán carácter individual, por lo que cada alumno será convocado a través del foro de comunicaciones del aula o grupo de WhatsApp para continuar con el Sí, examen. O sea, claro, sí, dale, ahí Fabi. pensamos que por ahí, bueno, en la misma mensajería del aula le podemos decir cuáles son los enlaces o ponérselos en el aula, pero también por ahí intercambiar los números de teléfono y todo con anterioridad. Nosotros una vez que ustedes estén inscriptos, Ya nos ya los comunicamos. subimos al aula, ya los comunicamos, ya los incorporamos al aula nosotros, entonces ya estamos con comunicaciones y por ahí con número de teléfono mejor, como para tener un grupo mucho más rápido el acceso por algún inconveniente que haya, ¿no? De conectividad y para que sea más ágil, porque por ahí les ponemos un horario, bueno, te convocamos a tal hora y capaz que terminamos antes, entonces... Podemos llamar, tienen que estar atentos, por más, si hay muchos, irá por orden alfabéticos, pero van a tener que estar todos, se empieza a las 14, porque puede ser que el primero, como nos ha pasado en otras mesas, en económicas, que el primero no se presente, entonces automáticamente arranca el que está en segundo lugar. Lo convocamos, le decimos, conectate a tu sesión y se conecta. La sesión va a ser individual y va a ser grabada. En caso de como Zoom
nos da 40 minutos. En esos 40 minutos, si es que necesitáramos más, nos volvemos a conectar sin demora a ese mismo link. Bueno, y cuando pusimos que cuando consideramos, damos por terminado, se vuelven a desconectar. Nosotros con el tribunal vemos la nota y los volvemos a llamar para que se vuelvan a conectar para darle la devolución de su nota. Ok. Dentro de lo Por que eso a veces es más ágil con WhatsApp, con esto, Claro. por eso pensamos, pero con eso lo vamos a informar en su momento. Bueno, estas eran las consideraciones de que nosotros podemos pedirle que en cualquier momento nos muestren alrededor de su habitación qué es lo que tienen, no pueden salir de la habitación, tienen que tener buena conexión, tener siempre cámara y video, cámara y audio prendido, que funcione bien, no se tiene que cortar. Bueno, y después hay cosas prohibidas que obviamente que a no ser que les dejemos o nos consulten o se los pidamos especialmente nosotros, pueden tener algún material, si no, no pueden tener ningún material, ni impreso ni digital, nada. Y bueno, esto lo pusimos porque es de normativa, ¿no? Tener conductas poco claras, eso también, que puedan afectar el normal desenvolvimiento o transparencia del examen, ¿no? Porque recuerden que es un examen final donde están teniendo ya como aprobada la materia, ¿no? No sé, Fabi, qué... Y acceder, digamos, no, acceder con todo el material que necesita, no decir, me falta una goma, me faltó, sí. qué sé yo, bueno, tener todo, regla, lápices, varias hojas varias, porque incluso en el momento de devolución, vos ahí en un momento mostraste, Estela, al final, que la parte de la devolución de la parte oral, Sí. Por eso es como un punteo de cosas va a ser en el escrito rápido, ¿sí? Podemos preguntar cosas extras a esas. Sí, Hay veces sí. que por ahí les es mucho más fácil a ustedes hacerse las ideas y escribirlas y no decirlo todo oralmente, ¿sí? Entonces les damos esa posibilidad también de que ustedes vuelvan a escribir algo y lo muestren. Profes, una consulta. Sí. ¿Cuántas mesas van a haber? O sea, ¿cuántas ahora en estos meses, cuántas veces podemos anotarnos o rendir el parcial? Sí, El eso final, tenés que perdón. entrar a la... Sí, eso tenés que entrar a la página de la facultad, pero de todas maneras, viste que si ustedes siguen a Instagram del centro de estudiantes, siempre están publicando todas las fechas y actualizando todo. Ok. Las mesas en general, ¿no? Siempre al inicio, digamos, cuando termina este ciclo lectivo, ahora en el 19, ya aparecen todas las fechas que va a haber en el 2021. Eso era siempre así, ya había fechas, es más, ya había fechas estipuladas para este año. Ok. Más o menos todos los meses, hay algún mes que no, hay mesas de exámenes. Y esas están puestas ya desde, ya te digo, desde el principio de año ya están. Con esto de que cambió y la virtualidad, bueno, primero se suspendieron, ahora se modificaron un poquito. Yo ahora no me acuerdo, Estela, la próxima, en diciembre hay una seguro. Sí, No me acuerdo si sí, una sí. o dos. Y No me acuerdo en siempre ingeniería si hay uno o dos. En económicas tenemos no dos, pero... me parece que hay una sola ¿Cómo? en diciembre. Un seguro en diciembre, a ver. Sí, se Una tienen que anotar seguro por el SIU, de va a todas haber. formas, ¿eh? Ok. Después... Tenemos todavía, que no nos... Ahí la escucho cortada, Fabi. Sí, que en el CIU, Sí, yo también. les aparece. Ahí, a ver. En el CIU les aparecen las fechas. Sí, en el SIU les aparece. Después recuerden, Ok. yo estaba armando, porque todo esto surgió hace poco, lo que en ingeniería se pueden tomar exámenes finales, no a los chicos que faltaran solamente el 70%, sino a todas las materias. Estoy armando un videíto con todas estas pautas para después subírselo al Instagram o bueno, compartirlo en el aula para que tengan esas consideraciones, ¿sí? Tienen que estar preparados para rendir en esta situación, tienen que tener buena conectividad, buen audio, no cortárseles y para poder rendir tranquilos, ¿no? Después habían preguntado por la nota. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una Sí, aprovechar. sugerencia más que nada? Sí. El horario pautado para esta última mesa fue a las 2 de la tarde. Sí. Pero ¿hay posibilidad de que se pueda rendir a la mañana? Por lo general,
ponen los horarios y las fechas. Nos dieron la Sí. fecha, sí, tuvimos que coordinar con Estela, sobre todo, que hay otra integrante, y somos 3 integrantes de la mesa, y esto de la virtualidad, nosotros solemos estar en varias mesas de examen, y antes podíamos correr de una mesa a otra en la presencialidad, y en lo virtual es más complejo todo. Por otro lado, Estela también trabaja en la mañana, tiene otra ocupación en la mañana, y nos pidieron, entonces estuvimos coordinando, cuando nos pidieron tuvimos que poner día y horario, es más, cambiamos, si ustedes se fijan históricamente, las mesas de análisis eran los Son los miércoles, miércoles. y la pasamos al jueves, porque en los miércoles estamos afectadas a otras mesas de examen, entonces se nos complica tomar todas en un miércoles, más esta clase que teníamos, por eso quedó, y nos pidieron que si poníamos una fecha y la cambiamos, no la moviéramos, ni fecha ni horario. Eso Claro, nos insistieron desde la facultad. desde la facultad. Por eso estuvimos haciendo todo un intercambio y decidiendo y organizando la fecha. Así que por eso quedó los jueves a las 14 horas. Ah, ok. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pedís que sea a la mañana, Camila? No, más que nada por la conexión. Vieron que a la mañana está como mucho más tranquilo que hasta ahora. ¿O soy yo? No, ahí se ¿Se me escucha. escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Estando? Sí, se escucha. Ah, ok. Es como, sí. Sí, Mira, entonces no es fácil, digamos, coordinar y nos pidieron. sí. Nos ha pasado que a la mañana también. Perdón, Fabi. Sí. Nos ha pasado que a la mañana también hemos tenido problemas de conectividad, que uno dice, bueno, por ahí son los horarios y la fe. Yo, por ejemplo, estoy en Madrid, Fabiana está en una chacra entre Gaiman y Dolabon, así que la otra profesora está en Trelew, así que por ahí es complicado también la conectividad en los sectores, en las zonas, por ahí no influye mucho en el horario, pero al tener que coordinar tantos horarios con otras mesas, con otros docentes, por eso quedó a las 14 horas. Estimamos que esto, espero que sea por poco tiempo y que volvamos a la presencialidad, por lo menos a tomar exámenes, no así las clases, pero por ahí los exámenes finales. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene. Por ahí volvemos. ¿No, Fabi? Hola, Fabi. ¿Me escuchan a mí? Sí, a vos sí te escuchamos. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? No sé si Paloma, vos tenías. Igual hemos estado. Sí, hemos estado claro. Sí, hemos estado reclamando, digamos, porque Jitsi sí. no nos gusta. ¿Hola? ¿No Sí, se te escucha? escuchamos. Sí, se escucha. Medio cortado, pero ahí se escucha. A ver si yo apago mi cámara. Lo que decía Fabiana es que tuvimos una reunión. Hola, ¿escucha o no? Sí, ahí sí te escuchamos. Y aparte tuviera una señal. Ahí sí te escuchamos. ¿Escucha? Sí, Fabi. Sí. Sí, lo que decía es que esperemos que tengamos otro medio para comunicarnos que no sea Jitsi, los chicos. La única, le mando un otro que sea Jitsi. Así, por eso también la parte oral decidimos hacerla por Zoom. Y como se corta a los 40, la parte escrita, bueno, por ahí podemos cambiarlo también, hacerlo por Zoom, la parte escrita, Sí. le hacemos que sea de 40 minutos nada más. Con eso lo veremos después. Sí. Eso después van a salir en las consideraciones. ¿Alguien más tiene para hacer alguna consulta al final? Habla vos, Estela, pues yo se ve que no tengo buena señal otra vez. Dale. Bien. Respecto de la parte teórica, están los apuntes de cátedra. El que hizo el punteado de todas las clases que hemos dado, por lo general están todas grabadas. Yo ahora estuve borrando las del primer cuatrimestre y están las del segundo.
Pero bueno, están todos los apuntes, cada unidad tiene sus apuntes de cátedra, hay material adicional también, hay videos. Así que también queríamos con Fabi, si ven en el aula de matemáticas, en el aula de análisis, a lo último dice preparando el final y hay un foro. Nosotros queríamos ver cómo funcionaba nuestra nueva aula de análisis matemático preparando el final o examen final, porque quizás también lo utilicemos para matricular ahí a los alumnos que quieran empezar a preparar el final, para que ahí concentremos todo lo que sean consultas de final y por ahí subamos ejemplos de final. En el aula, en el aula nuestra de análisis, hay un modelo de examen final. Si no, después yo voy a ver si puedo subir algún otro más. Lo que por ahí preguntamos es no van a ser quizás alguna demostración sí, pero no son demostraciones para que ustedes se sienten y me hagan de memoria una demostración, porque, a ver, yo puedo estudiarme de memoria todas las demostraciones, pero las preguntas van a ser más conceptuales, como ser esta que venimos repitiendo cada vez que hablamos de área integral definida. ¿Cómo tiene que ser la f de x para que una integral definida sí. me dé un área, por ejemplo? Alguna demostración, por ahí el segundo teorema fundamental que es la regla de Barrow, por ahí es así demostrarla, pero no demostraciones de teoremas para que nosotros sepamos cómo le funciona la memoria, ¿se entiende? No buscamos eso, es más conceptual. Sí, pueden hacer consultas ahí donde dijo Estela. Bueno, yo también eso se los ofrecí ya de inicio, ¿no? Sí. Cualquier duda que tengan de teoría siempre les ofrecí que podían hacerla también, no solo de la práctica, y podían consultarla ahí o en las mismas unidades. Así que pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran. ¿Sí? Si empiezan a preparar y estudiar, van a seguir matriculados en este aula, no los vamos a dar de baja por ahora, así que pueden seguir consultando a través de ahí del aula que ya tenemos, y ahí donde les dijo Estela, y al final que están las consultas para el final. A ver si comparto. A ver si todavía lo tengo abierto. Ya estamos en el horario por ahí. Así ya se van. A Meet, ¿no? Se van a Meet, sí, pero bueno, ahora les avisamos. A ver si se ve esto. Ahí se está viendo esto. Bueno. Acá abajo todavía no llegó, no está, esto no lo van a ver los recuperatorios finales, pero hay uno que dice preparando final. Acá pueden hacer consultas para el final y acá hay un ejemplo de un final. Ay, a ver si me lo abre. ¿Lo ven? ¿Se está compartiendo? Sí se ve. Está bien. Sí se ve, Estela. Define función. El estilo de los escritos va a ser más corto que eso, porque eso es como para 2 horas. Este fue el del 2000. Como dijimos una hora, sí, eso que no es cuando es presencial. Claro. Cuando es presencial, más o menos así, esos 10 puntos con varios incisos, van a ver que muchos son rápidos si los ponen a analizar bien. Y ahí sí, en eso sí les damos a veces 2 horas, pero hacer algo más corto, digo, para que más o menos asocien la cantidad de temas que se tomaría y el tiempo, que es lo que les preocupaba, ¿no? Por ejemplo, sabiendo que A y B son finitos, ¿en qué situación se dice que la integral entre A y B de f de x diferencial x es una integral impropia? ¿Entienden el tipo de pregunta? Entonces dice indica un ejemplo donde integral impropia es de tipo converge. A ver ahí, de este tipo. ¿qué contestaría? A ver, si los extremos son finitos, ¿cuándo la integral va a ser impropia? ¿No es cuando la función no es continua en ese intervalo? Pero no es continua, sería un poquito más amplio, porque si no es continua, no es solo eso. ¿Qué tipo de una discontinuidad esencial, salto infinito. Exactamente, tenés que aclarar eso. Esto es para que te acostumbres, digamos, al final, si vos me decís eso, yo te voy a decir, pero si el tipo de discontinuidad es evitable o de salto finito, no es impropia, ¿sí? Entonces, completar la frase, cuando tenés justamente una discontinuidad de salto infinito, una o varias, ¿no? Porque con que tengas una ya es impropia,
en los extremos o en cualquier punto dentro del intervalo. Perfecto. Esa es la respuesta para esa pregunta. ¿Se entiende? Hay que pensarlo, asociarlo todo, ¿sí? Y bueno, después los otros dos que pedían ejemplos, ¿no? Sí. Esa es la idea, que piensen, que razonen. Bueno, esta era era del Y ahí 2006. Sabrina está dando la propaganda. Ya les avisamos, Sabrina, recién, sí, que va a ser por Meet. Por ahí Listo, ponele, ya buenísimo. que estás acá, Sabri, poneles el enlace acá, ya los liberamos, porque había muchas consultas de final. Bueno, Ya los dale, dale. liberamos y pegales el enlace acá. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna última, así ya los dejamos. No, profe, cualquier cosa pregunto por el foro. Bueno, Sí, 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 nos esperamos pregunten, por ahí las preguntas de ustedes. sí, por Ah, el profe, foro. ahí recién entré al CIU Guaraní y no encontré la fecha de las mesas. O sea, fui a inscripción para exámenes y donde ponía materias no me dejaba elegir ninguna, no sé por qué. Y lo que pasa que, No, porque no las han cargado todavía, entonces. Ah, No, ok, no las ok. han cargado. claro, Vas a o- estar, pero bueno, si vos o- seguís te sugiero eso, seguir al Instagram del Centro de Estudiantes que está publicando absolutamente todo siempre. Les sí. avisa, Ah, les dice la buenísimo. fecha, les Quizás recuerda. también, No sé si lo estás Fabi, siguiendo, pero bueno, quizás también será porque sí. no tiene ninguna materia para rendir. ¿Ya cursaste alguna, Lucía? Ah, Pero no, ¿quién no, claro, habla? tengo ¿No que era terminar toda Camila esta la que cursada hablaba? primero. No, 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 Lucía. Lucía, claro, Ah, tengo que pensé que terminar era toda la Camila. cursada. Camila, Boluda. no, pensé que era Camila. Camila, entramos al CIU, por favor, a ver. Nos sacás esa duda. Igual, la última vez que, o sea, cuando me quise inscribir a la mesa, creo que habilitaron un día antes a que yo me inscriba, súper sobre la fecha, faltaba una semana, me parece. Sí, Así que como que encima la primera, aparece tarde en el sitio. esta fue la primera mesa que se habilita y se habilitó en 2 semanas distintas. Entonces fue medio confuso. Eh, Así que bueno, de todas formas, Sí. en la página de la facultad, Lucía, y si no te comunicas con departamento de alumnos que deberá estar atendiendo por mail o como dice Fabi, el centro de estudiantes seguida te contesta por Instagram y seguro va a publicar cuándo son las mesas. Siempre Dale, gracias. Ah, recuerden profe, que tienen una fecha para anotarse y me parece que son 48 horas Sí, para porque eso ya no borrarse, depende de ¿sí? nosotras, ¿no? Claro, Eso eso lo es tienen otra que manejar instancia. ustedes. Sí. profe, nada que ver, pero sobre el parcial de la semana que viene me había quedado la duda. ¿Cuál era el horario? No recuerdo si era viernes. No, a ver. Bueno, esperen que ya me fijo. A ver. Creo que el miércoles. No, es miércoles. Ahí me fijé, esperen. Es el miércoles. Bueno, yo ahora lo estamos armando con Fabi, será en el horario Sí, de a mí también se cursada, me hizo una mezcla, porque me quedó una estamos mezcla en otra materia con de- Fabi. Sí, pero el miércoles será en este horario, de 15 a, por ahí lo ponemos que arranque de 14 a 16 hasta entregar hasta las 17 o de 15 a 17 y entregan hasta las 18. ¿Por, Lucía? No, preguntaba porque no había encontrado, pero creo que no me había fijado bien. Tenía la duda. No, por lo general lo publico yo, ahora voy a hacer las publicaciones y todo. No publico por ahí Sí, todo tan pensaba. temprano porque después Sí. como que se pierde esa publicación y por ahí no lo ven. Así que usted no se preocupen que yo ahora voy a publicar las consideraciones como hago siempre y el horario. Sí, como es Dale, un gracias, miércoles, como profe. dijo Estela, tratamos de hacerlo ajustar sí. Y bueno, Tratamos, Profes, sí, consulta. ¿La explicación del final la grabaron? estoy grabando. pero Esperemos que siempre lo siempre Ah, ok. ajustamos al horario de Porque la. para los chicos que no pudieron entrar. no, por ahí armamos otra, Sí, sí, no lo asociamos al Ah, ok. horario de Ok. clase, sí. generalmente, así que bueno, Paloma, por ahí armamos otra y lo publicamos lo con más ajustamos al tiempo. horario de clase. Ay, Fabi. ¿Hola, Fabi? Ah, tenía delay. Bueno, ya damos por terminadas las teorías, Fabi. Te felicito.
por las teorías. Y bueno, terminamos este cuatrimestre. Las otras clases van a ser Igual nos volvemos a juntar al Sí. terminar de todo, hacemos las otra otras reunión y clases, charlamos otra vez todo, no sé. sí, van a ser de Pero no se consultas, así que ya vayan, Hoy porque bueno, estaba en esta inquietud, queríamos. sí. Claro. Bueno, la sacó Fabi. Sí, era para salvar estas inquietudes, así que bueno, ya terminamos las teorías, así que las próximas clases ya son de consultas y traen las consultas para poder hacer ejercicios. Bueno, nos vemos el viernes. Bueno, el viernes yo no, el lunes. El lunes feriado, el miércoles. Va a ser el examen, yo publico. Nos vemos, chicos. Gracias, Chao. profe, nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.